Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Guaitaya del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco mucho su participación al diplomado Podología Deportiva con el módulo Podológicas en el Deporte, que estará a cargo del podólogo Marco Antonio Hernández Díaz desde México. Para el buen desarrollo de la ponencia se les recomienda mantener apagadas sus cámaras y micrófonos y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, podólogo. Le doy pase a su ponencia. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos desde México. Saludos. Vamos a iniciar esta importante ponencia, como siempre. Vamos a hablar de patologías podológicas en el deporte. Desde que el hombre llegó a ser un homínido evolucionado y en el proceso de la transformación del mundo que lo rodeaba y aspectos de supervivencia, el ser humano tuvo que mantenerse constantemente en movimiento. Era muy común entonces en las sociedades primitivas que el hombre saliera de cacería, se mantuviera en movimiento, fuera a largas distancias, y a menos esto fue en teoría cuando los grupos humanos se volvieron sedentarios. Cuando surgió el sedentarismo y empezó la distribución de las actividades sociales dentro del núcleo, surgieron aquellos cazadores, otros no, recolectores, después viene la agricultura, y con la agricultura y la ganadería comienzan a diferenciarse algunas actividades ya obligadas, sí, el sedentarismo en parte. Entonces dejaron de correr largas distancias para mantenerse en una pequeña zona geográfica. Como sea, miles de años después, parece ser que el sedentarismo sensible e insensible forma parte de la sociedad. ¿En qué sentido? Los que corren, se mueven, hacen gran actividad física, son parte de actividades como el deporte y el espectáculo, y el resto está ahí sentados viendo a los demás. Entonces, hoy día, la percepción de la actividad deportiva es un grupo corre y se mueve y otro nada más lo observa, impactando de una forma ostensible a ambos aspectos. El sedentarismo en unos y la actividad física extenuante en otros, que en estudios prospectivos lineales y demás nos han hecho entender que el individuo que se dedica por años al deporte, por años en una situación profesional del deporte, en comparación con quien no hace deporte, finalmente va a extender su expectativa de vida entre 8 y 10 años. Vamos a decir, en vez de morir a los 60, mueres a los 70, ok. Sin embargo, lo que hay que entender en la situación del deporte es que también depende del tipo de deporte. La realización también tiene importantes impactos sobre la salud. De ahí que observemos deportistas y de alto rendimiento, levantamiento de pesas y de otra naturaleza, que llegan a la vejez prácticamente inválidos, con lesiones importantes, detrimento articular, musculoesquelético y demás. Entonces, mientras que ellos viven más tiempo que los que no hacen actividad física y deporte, vamos a decir, viven 10 años más, pero aunque no es completamente ni la prevalencia, muchos de ellos viven más tiempo, pero con dolores, detrimento articular, lesiones, etcétera. Entonces vamos a decir que se paga un precio. El deporte como tal se paga un precio. De ahí que tengamos que hablar de patologías podológicas en el deporte, porque no todo es bello, no todo es hermoso. Solamente el 0.01 de la población mundial puede escalar a ser un deportista altamente reconocido que gane millones de euros al año.
alguien pudiera decir, bueno, si es así, entonces me gustaría recibir estas clases de patologías, ¿verdad? Entonces, la importancia de la biomecánica en el entendimiento de las lesiones en el deporte es básica. Vamos, imagínate tratar de interpretar un mapa cuando no conoces nada de simbología y apenas si sabes leer, te vas a perder. Bueno, lo mismo sucede en la importancia de la biomecánica, el estudio de la unidad biológica como una maquinaria, lo que involucra los movimientos, la conjunción de dichos movimientos, la relación articular y la relación de todas sus partes para poder moverse, ¿verdad? Entonces, la biomecánica va a echar mano entonces de mecánica, fisiología, anatomía, entre otros. De ahí que la anatomía biomecánica es el principio, el ABC. Entender cosas tan básicas como qué es el pie posterior, el medio pie y el antepié, retropié, medio pie y antepié, ¿verdad? Para su estudio, además de la estructura ósea y la relación entre las articulaciones tal y cual, 30 y tantas, ¿cómo se involucra esto con todos los músculos podales, más de 16, y más de 100 ligamentos, ¿verdad? Todo esto no trabaja de forma aislada, es la suma, es más de la suma de todas sus partes. De ahí que entender los fenómenos del pie posterior, del mediopié y el anterior, es involucrarse en todos los fenómenos mecánicos que ocurren en esta extremidad de tal manera que impacten a su funcionamiento. Podemos ver tan solo el aspecto del tobillo, como el tobillo es altamente funcional, libre, es una articulación bastante, en cierta medida, móvil, en la cual no hay músculos, pero esto, precisamente lo que la hace fuerte, también la hace débil. De tal manera que vamos a encontrar múltiples situaciones de lesión a nivel del pie, empezando con el tobillo. Las articulaciones subastragalina, Chopard, Linzfranc, metatarsofalángicas e interfalángicas, que forman todo el conjunto del pie, van a estar expuestas a las energías constantes. El pie durante toda su vida está en procesos de adaptación. En la primera infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia, la edad adulta y llegando a la vejez, donde sufren todos los cambios. Pero en el inter de este proceso, pues el deporte también lo va a impactar. Entonces, no es lo mismo un niño que hace deporte que uno que más o menos lo hace y otro que lo hace en serio. En teoría, un menor de edad no debería de dedicarse enteramente al deporte, sino únicamente a actividades físicas complementarias que le ayuden al buen desarrollo, porque también está la contraparte de la agregación de las cargas y lesiones por sobrecarga infantil. De ahí que el deporte infantil y del adulto tienen que ser sensiblemente diferentes. Sí, los mecanismos de producción y las estructuras involucradas, las energías directas, indirectas y el estrés repetitivo. Tanto en los eventos de la estructura del pie posterior, medio y anterior. Y desde luego se ha observado que el estrés repetitivo puede ser importante en la niñez, perdón, la bóveda plantar, conjunto arquitectónico que se asocia con la armonía de todos los elementos osteoarticulares, ligamentosos, musculares del pie. Tan solo con observar precisamente la estructura de la bóveda plantar y cómo esta está en una actitud normal, neutra, o somos supinadores o pronadores, ¿sí? Ante un supino y un prono, vamos a ver que la situación de las estructuras, la articulación coxígea, la de rodilla y de tobillo pueden sufrir rotaciones externas y las pronadoras en sentido externa. Entonces,
ahí es lo que hay que determinar, que desde luego la bóveda plantar va a desempeñar una importante función. Entra la bipedestación, adaptación, traslación, la marcha y la carrera. Desempeña pues un papel amortiguador indispensable para la flexibilidad de la marcha. Las alteraciones que pueden acentuar y disminuir las curvas repercuten gravemente en el apoyo en el suelo, de modo que alteran obligatoriamente la carrera, marcha, incluso la bipedestación. Sí, los ángulos articulares y de correspondencia, primero de la articulación tibio-peroneo-astragalina y la relación de la articulación subastragalina, va a revestir importancia en la biomecánica. De ahí que quienes tienen precisamente por congénitamente hablando alguna inestabilidad astragalina, vemos que va a impactar prácticamente en toda la pisada. Ni siquiera tenemos que referirnos directamente a alguien que tiene una inestabilidad del astrágalo al momento de utilizar una zapatilla alta. Los impactos son obvios, ¿verdad? Lo cual puede llevar ampliamente a algunas lesiones. Ya de repente la cuestión de la cultura, que más bien ha tenido impactos desde un punto de vista geopolítico y netamente político, para dejar de ser asuntos netamente sociohumanos, sino políticos. Pudimos ver aquí en México una carrera en la que masculinos, ¿verdad? Masculinos corrieron en zapatilla y algunos incluso hasta ataviados de forma femenina. Entonces imagínate la situación ahí graciosa de hacer correr a un grupo de masculinos con zapatilla. Ya no tuvo ni un interés científico, ni biomecánico, ni en impacto en la salud y qué es lo que ocurre con su tobillo, su pie, posiblemente sobrecargas importantes del tarso, metatarso, que estructuras osteotendinosas articulares como retroaquilias y otras. No, hay que hacer la cultura de la manipulación y vamos a reírnos de un montón de gente masculina que está corriendo en zapatillas. Entonces, cuando se entiende del impacto de esta, vamos a entender entonces que lejos de hacer o tener un propósito de salud, va a otras situaciones, espectáculo y entretenimiento. Entonces, observando de forma clara las estructuras en el macizo del pie, entendemos que la distribución de las cargas son prácticamente perfectas. Alguien en cierta ocasión dijo, Dios hizo al hombre, tomó una costilla de él, hizo a Eva, pero a los dos, cuando se trató del pie, hizo el pie y finalmente le dio varias vueltas de cinta aislante. Así se refiere ese profesional en la situación de la fragilidad del pie y de decir cómo impacta la actividad física día a día y mucho más el deporte a esta imperfecta, inexplicable y extraña articulación. ¿Por qué? Porque no debería de estar allí y mucho menos hacer la función que hace. Pero cualquiera que tiene cierto grado de entendimiento en las leyes de la aerodinámica sabe, por ejemplo, que un abejorro no debería de volar y dicen, no debería de volar, pero vuela, ¿verdad? Entonces, las estructuras del pie no deberían de sostener al cuerpo, pero ahí está. Millones de años de evolución y continúa, ¿verdad? Entonces, haciendo y atendiendo la situación de los arcos de la bóveda plantar, queda bien claro este hecho. El arco interno, tanto como el externo. Y el arco interno, 5 piezas, primer metatarsiano, primera cuña, escafoides, de 15 a 18 milímetros del suelo, astrágalo y calcáneo. Conserva la concavidad gracias a los ligamentos y músculos. Los ligamentos plantares unen las 5 piezas óseas. Cuneo metatarsiano, escafo cuneal, calcáneo, escafoidea inferior y calcáneo astragalina. Resisten fuerzas deformantes violentas contra la duración. Entonces, entendiendo que además de todo el conjunto ligamentoso, se requiere de la conjunción de todos los músculos, vamos a entender entonces todo el trabajo que realiza el pie y más aún
realizando un deporte. Unen dos puntos alejados del arco formando cuerdas parciales y totales y actúan como tensores del arco. ¿Qué músculos? Tibial posterior, peroneo lateral largo, flexor propio del dedo y el aductor del dedo gordo. Perdón, lo de siempre, mi laringitis. Bueno, no lo de siempre, ya casi 20 días con laringitis, ¿verdad? Y ahí está la manutención a través de las fuerzas importantes de tensión músculo-tendinosa, como en conjunto mantener el arco interno y externo, lo cual en biomecánica se entiende entonces todas las fuerzas involucradas para mantener todo ese conjunto y los músculos que acabamos de mencionar. El extensor propio del dedo gordo, tibial anterior, se inserta en la parte convexa del arco y disminuyen su curva y lo van aplanando. Formando tres piezas óseas, el arco externo, quinto metatarsiano, cuboide y calcáneo, en los cuales arco externo, ¿verdad?, también sufre de detrimento, mucho menos sensible, pero surge, ¿verdad? Entonces, mucho más rígido que el interno para transmitir impulso motor del tríceps, y esta rigidez se debe en gran potencia del ligamento calcáneo cuboideo plantar, lo cual es necesario cuando entendemos la biomecánica de la marcha y de la bipedestación. Así es que tendríamos que agradecer precisamente la fuerza y la tensión que ocurre en este arco externo. Cuando se ejerce una gran fuerza y demasiado violenta sobre el arco, el ligamento calcáneo cuboideo plantar resiste, pero el arco se rompe a la altura de su clave de la bóveda, como si se tratara de un arco romano. Pero para que esto ocurra, en verdad debe de rebasar varias veces la capacidad de carga, ¿verdad? Entonces es más sencillo que en una situación del deporte tengas una lesión de los ligamentos cruzados de rodilla, ¿sí? Y una ruptura del aquilio, que ocurra la caída del arco externo. El astrágalo se hunde en el cuerpo del calcáneo y el ángulo de Boller se ve anulado e incluso invertido, ¿eh? Verticalización. Como lo observamos ahí, entonces llega a ocurrir en situaciones del deporte, desde luego, pero no en todos, ¿verdad? Más bien en situación de impacto directo, caída, los halterofílicos y otros. Músculos tensores del arco externo, peroneo lateral corto, peroneo lateral largo y el aductor del quinto dedo. Igualmente, manteniendo la estructura del arco externo como tal, la función de cada uno de estos, mencionando especialmente el peroneo anterior y el extensor común de los dedos, que disminuyen la curva y aplanan el largo al actuar en la convexidad, así como el tricepsural, importantísimo. El arco anterior, ¿verdad? Que todavía hay debates en biomecánica si dicho arco existe o no, pero aún con todo, si vamos a hablar de que si el arco anterior o la curva transversal existe, por lo vemos, sabemos que desde la cabeza del primer metatarsiano, descansando a su vez en los dos sesamoides, hasta la porción cefálica del quinto. Pero en conjunto debe de mantenerse aproximadamente 6 milímetros del suelo, pero a su vez por la cabeza de los otros metatarsianos. Entonces, no es que se mantengan al aire, sino que prácticamente deben de estar en conjunción con todo el complejo, sobre todo del panículo adiposo. Entonces, no es que queden flotando, pero entonces en ese sentido, vamos a decir que el arco anterior de forma sensible, pero existe. La clave de la bóveda está en la segunda cabeza a 9 milímetros del suelo. Y ahí está el arco del haz transverso del aductor del dedo gordo, el cual haz transverso del aductor del dedo gordo a veces llega a ser incompleto, incompetente, hiperlaxo, lo cual va a permitir la separación y la incompetencia de algunos otros músculos. Hablando de este, es un músculo poco potente y fácil de forzar. De ahí que pues es frecuente observar en las personas con fallo de esto y el síndrome perdón,
de cierta laxitud de generar en el hallux valgus agua. Los músculos de la curva transversal, entender el aductor del dedo gordo, peroneo lateral largo y expansiones plantares del tibial posterior que desempeñan el papel estático importante. Entonces, una vez que entendemos la biomecánica, la forma, los ligamentos y músculos involucrados en la bóveda plantar, entonces ahora tenemos que ir a la relación de, por ejemplo, el entendimiento de la anatomía, fisiología y la biomecánica, por ejemplo, de la fascia plantar. Todos los movimientos combinados que ocurren en el conjunto del pie, tanto simples como combinados, aducción, extensión, supinación, abducción, flexión, supinación, músculos aductores, supinadores, abductores, pronadores. Y luego cuando hablamos de la inversión, eversión, en situaciones como vemos aquí, son movimientos compuestos complejos que en teoría no se observan ni siquiera ni en la marcha ni en la carrera, sino que más bien se ven en procesos adaptativos, más bien instintivos, observados en los bebés que están aprendiendo a conocer y la relación de la propiocepción y nocicepción. De ahí que podamos ver que en el lactante, en el neonato, los movimientos instintivos son más naturales en ellos que en el adulto. Es decir, podemos verlos retosando, estirándose completamente, observando movimientos articulares, y cuando llegamos a la edad adulta, ya nos olvidamos de hacer la natural forma de estirarnos, retosar y extender las fascias, entre otras, lo cual en cierta medida pues, ayuda a los procesos de la readaptación. Ahora, la situación del deporte, sea de forma reiterada o más o menos reiterada, pero lo que queda claro es que hay estudios actuales que nos marcan a la prevalencia de las lesiones, por ejemplo, en los jugadores de básquetbol. En los jugadores de básquetbol, en algunos estudios nos dicen que el 23% de los jugadores de básquetbol desarrollan onicomicosis. 23% desarrollan onicomicosis en los jugadores de básquetbol y alrededor del 15% pie de atleta. Entonces, si hablamos de estas dos infecciones en cuanto a onicomicosis y pie de atleta, pero hablamos de algunas otras lesiones dérmicas importantes, ampollas, ámpulas, vesículas, cambios de la coloración, sobrecargas, eritemas, escoriaciones, bueno, el número aumenta al 30%. Entonces, las onicopatías son muy diversas debido a factores mecánicos importantes, traumáticos, químicos y cuerpos extraños. Sin embargo, vamos a decir que la situación del deporte pues es altamente impactante. Vamos, si hablamos únicamente de las onicodistrofias, entonces podemos hablar que el 60% de los deportistas de alto rendimiento desarrollan onicodistrofias, ¿verdad? Por situaciones de acción repetitiva, microtraumatismo, fricción, presiones, vibración, etcétera. Entonces, sí, las onicopatías, al menos en una expresión de una alteración básica, es decir, de una distrofia ungueal traumática, es altamente prevalente. Sí, hoy día hay reconocimiento de enfermedades laborales, entre ellas tenemos perionixis, onixis, situaciones de onixis micóticas en lavaplatos, mineros, trabajadores de la construcción, así como radiodermitis en los mineros. Pero hoy día prevalece también las lesiones de esta naturaleza en el deporte. Aquí tenemos un cuadro de etiología de algunas anomalías importantes de la lámina ungueal vinculadas a la onicólisis, por ejemplo, causas infecciosas, micótica, bacteriana y vírica, causas dermatológicas netamente, tenemos varias, verrugas, psoriasis, alopecia, líquen, pénfigo, porfiria, etcétera. Cuando vamos a situaciones de causas locales como agua y humedad, química, detergentes, solventes, aceites de motor, paraquat, azúcares, 5-fluoracilo,
tenemos que agregar la situación de las hiperhidrosis en los deportistas. Entonces ahí queda la situación de la humedad y otras cosas. Físicas, quemaduras, radiodermitis traumáticas, ya dijimos altamente prevalente en los deportistas, 33%. ¿Sí? Retropulsión unguial repetida, mucho menos frecuente, pero que al menos podemos verlos importante en situación de los jugadores del fútbol soccer, entre otras. Causas sistémicas y fotonicólisis y las situaciones no actínicas, que por lo regular no están asociadas a los deportistas, ¿sí? Entonces no podemos imaginar a un deportista con una insuficiencia circulatoria e isquémica, ¿verdad? Entonces, vamos que en ese sentido, las situaciones locales traumáticas y demás vinculadas al deporte están ahí presentes en ese cuadro. Entonces, las patologías podales como tal, vinculadas a situaciones dérmicas, entre otras, tenemos rosaduras, ampollas, fascitis plantar, onicocriptosis, dolor plantar como tal, compromiso unguial. Las rosaduras y las ampollas son altamente frecuentes, por ejemplo, en atletas maratonistas y demás. Para prevenir que se formen también, es recomendable usar stick antificción. Ya hoy día existen por ahí en el mercado 3M, se llama de 3M Convivet, creo que se llama. Es un spray que protege contra las rosaduras. Entonces, ya hay situaciones de protecciones dérmicos importantes que nos van a ayudar precisamente a la aparición de las lesiones, rosaduras, ampollas y otras complicaciones de la piel, tanto vinculada a los roces como la hiperhidrosis. Entonces ya hay un producto ahí altamente conocido y ya utilizado de 3M. Bien, lesiones del tobillo ocurren frecuentemente, ¿verdad? Lesión que se producen cuando el tobillo gira y se dobla en flexión de una forma natural. Es importante hacer entender que en la situación del deporte es hasta cierto punto frecuente observar los fallos de la pisada, ¿verdad? Donde prácticamente viene un giro en el tobillo, así es que estos jugadores con asimetrías en la fuerza excéntrica entre los dorsiflexores y flexores plantares tienen casi 9 veces más probabilidad de sufrir el esguince de tobillo. Vamos, en cierta medida, es la misma razón por la que el ejército, la mayoría de los países, no acepta a nadie con pie plano. Imagínate a alguien con una situación de asimetría excéntrica de dorsiflexores y flexores plantares. En la situación de hiperlaxitud, como es frecuente en las personas con pie plano, imagínate tropezándose a la hora de lanzar una granada, ¿verdad? Adiós, compañeros, ¿no? Entonces, eso es importante observar ahí la prevalencia. En la situación de los esguistes de tobillo de esta naturaleza y más cuando ocurre este síndrome que acabamos de hablar, al menos en una situación de hiperlaxitud. El esguince de tobillo altamente frecuente también en la situación del deporte de contacto, sobre todo el tobillo gira, se dobla, flexiona de forma no natural, hay un forzamiento de los límites naturales de los labrums, de los ligamentos, entre otros, y de estas bandas de tejido, ligamentos, que ayudan a mantener la estabilidad, fallan. Por ende, en el esguince de tobillo, pues van a ocurrir estas precisamente, dependiendo del evento, la fuerza como tal, la energía, para dejar sencillamente una ligera contractura, inflamación, dolor, limitación, o de plano una importante lesión compatible con fractura, entre otras avulsiones y verdaderos esguinces. En el esguince se puede producir por inversión y eversión, aquellos que son movimientos exactamente como acabamos de describir, movimientos combinados, ¿verdad? Por eso les decía que no los podemos observar en el promedio en una forma natural, sino más bien forzada, ¿verdad? La inversión y la eversión, en la que la inversión desgarra ligamentos laterales en general, primero el ligamento talofibular anterior, mientras que la eversión aplica tensión en la articulación en dirección medial.
La mayoría de los desgarros son secundarios a la inversión, mientras que la eversión, esta tensión a menudo causa la fractura por abulsión del maleolo medial en lugar de un esguince del ligamento, porque el ligamento deltoideo es muy fuerte. Entonces, vamos, en vez de ceder el ligamento, van a ceder las situaciones de la centesis, es decir, de las inserciones. Entonces, en la inversión también puede causar fracturas de la cúpula del astrágalo con o sin esguince de tobillo, y eso es lo que vamos a analizar en las próximas diapositivas adelante, en lo que se refiere a las fracturas del astrágalo. Los síntomas más comunes, evidentes, dolor, edema, espasmo muscular, cuando esto ocurre en la situación de cualquier evento mecánico, inmediatamente tenemos que pensar en un evento, vamos a decir, cuando hay algo de quimosis de los tejidos blandos. Pero además de eso hay un dolor y deformidad, entonces tendremos que pensar en una fractura. Los grados del esguince, simple, grado 1, 2 y 3, dependiendo de la profundidad de los daños, donde únicamente hay una parte de las fibras como tal, de los ligamentos, o cuando el tobillo menudo edematizado con hematomas nos dice, además de la presencia, es por la ruptura parcial de algunas fibras y de plano de tercer grado, la ruptura completa, ¿verdad? Y el diagnóstico como tal va a estar precisamente basado en la clínica, y muchas de las veces hay que echar mano de la radiografía para hablar acerca de incluir fracturas. Rara vez la resonancia magnética, al menos donde se sospeche de una lesión de tejidos blandos y ligamentosos mucho mayor. El tratamiento como tal está basado en la mnemotécnica del Price, soporte de peso y movilización. Los esguinces por Price incluyen inmovilización del tobillo, posición neutra, férula, bota disponible, seguido con movilización posterior y fisioterapia, ¿verdad? Aplicación de hielo, inmovilidad y presión. O la mnemotécnica de Peace and Love, Peace and Love, Peace and Love, Peace, Protection, Elevation, protección, elevación, AINES, compresión y la educación, lo que involucra la rehabilitación. Love, la carga, el optimismo, ¿sí? El paciente requiere de su cooperación. La vascularización, tener confianza en que el dispositivo como tal no va a involucrar una situación de compromiso vascular, y sobre todo la actividad cardiovascular debe de ser mejorada, ¿verdad? Y al menos no se debe de perder. Y el E, la ejercicios, movilidad, fuerza y propiocepción. Entonces ya hoy día se han introducido algunos elementos importantes como la plataforma móvil, helicoidal, la esfera de propiocepción, etcétera. La situación de la fractura del tobillo que se producen en cuanto allí en esa zona, más bien involucra el maleolo medial posterior de la tibia, el maleolo lateral del peroné, donde es mucho mayor. Cuando desde el punto de vista clínico se sospecha, lo importante aquí es determinar si se requiere resonancia magnética o no, y la derivación. El traumatólogo como tal entonces debe de evaluar la situación de si va a ser enyesado, inmovilizado, bota simple de escayola, estabilización o otro dispositivo ortopodológico o de órtesis importantes, ¿verdad? Es decir, en ortopedia. Las causas, caídas de terreno irregular, accidentes en vehículo, arma de fuego, bien. En la situación de la prevalencia de las lesiones por traumatismo, es más frecuente en los deportes. La situación del daño aquí, vean, dolor, cojera, antialgia, sin apoyo, deformidad, y de plano cuando existe fractura abierta, pero si no, entonces esto nos va a ayudar a entender el diagnóstico, si requiere de rayos X, gamografía, tomografía, imágenes por resonancia, etcétera. Respecto de los tratamientos, alineamiento inmediato, analgésicos y movilización,
tratamiento definitivo puede ser conservador o de plano quirúrgico, dependiendo de la gravedad de lesión. Acabamos de ver el Peace and Love, y eso es lo que nos va a guiar en la situación para determinar los eventos posteriores, sean postquirúrgicos y en rehabilitación. Las lesiones del pie, hablando en las situaciones dérmicas, el pie de atleta, ¿verdad? Estábamos hablando al principio, ahí también de las situaciones dérmicas y compromiso. El pie de atleta altamente frecuente, los deportistas, los que les resulta muy familiar las infecciones y pueden producir aparición de hongos altamente frecuentes, ardor, quemazón, humedad, fisuras, etcétera, que muchas de las veces hasta imposibilitan la actividad deportiva de aquellos que son de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, metatarsalgias, fascitis plantar, aparición de ampollas e hiperkeratosis. Entonces, alguien por ahí en cierta ocasión dijo, hoy día necesitamos expertos para todo. Ahora resulta que necesitas un experto para cortarte las uñas, ¿verdad? Entonces, yo digo, pues dile eso a un deportista con onicocriptosis, ¿verdad? Dile eso con una situación importante del compromiso de los tejidos blandos. Claro. Pues ahora resulta que en la situación de un especialista para el manejo de las callosidades, desde luego, porque no es nada más el manejo de ampollas o de las hiperkeratosis, sino que las callosidades como tal pueden llevar a importantes lesiones posteriores. El aumento de la presión del propio pie ya de plano nos está hablando de una contingencia, que no hay correspondencia entre la biomecánica del pie y el medio y la biomecánica y el contenedor. La biomecánica, el contenedor, el continente, que es el zapato. Entonces el pie deja de ser un continente para que el continente sea el zapato y entrar en controversia. Entonces el análisis biomecánico nos va a llevar al entendimiento precisamente de la seriedad de el estudio del calzado y la adaptación a las necesidades. El tratamiento de la fascitis plantar, altamente conocido. Vamos, la fisioterapia, las férulas nocturnas, las infiltraciones, esteroides, terapias de ondas de choque, reparación ultrasónica del tejido, cirugía. Ya hablamos en módulos anteriores acerca del tratamiento de la fascitis plantar. Hay por allí un documento, tal vez vamos a repetir la clase del manejo de la fascitis plantar y de cómo todas estas terapias impactan finalmente a la salud, sobre todo en la situación del deporte. Imagínate lo que es entender la fisiopatología y la resolución terapéutica de eventos como la fascitis plantar. El tratamiento de las metatarsalgias muchas de las veces se vinculan, ¿verdad? Entonces, hay veces que entendemos que la metatarsalgia como tal sí es prevalente en la mayoría de los adultos, por lo menos con gran actividad, y entonces aparece por allí en Facebook un meme donde dice, hola, ¿cómo amanecieron treintones? ¿Ahora qué les duele, verdad? Dice, pues imagínate, si a los treintones les duele, ahora imagínate a los cuarentones. Pero si tuviéramos que hacerlos en conjunto, ¿tienes idea de la cantidad de personas que tienen metatarsalgia? ¿Verdad? Entonces, ahí entendemos el estudio biomecánico y la adaptación, el proceso de proteger la piel de las lesiones, aplicación del hielo a través de la zona afectada y claro, está su técnica de aplicación, ¿verdad? Envuelto en capa, polímero, etcétera. Toma de analgésicos de venta libre, que también debe de estar vigilada por un facultativo, porque si vemos, por ejemplo, que en la situación del fallo hepático vinculado a los fármacos, el paracetamol es uno de los que más fallos hepáticos produce, ¿verdad? Pero queda claro que es por una sobremedicación. Uso de almohadillas metatarsales, ahí echamos manos de la ortopodología. Luego viene la rehabilitación. Entonces, si acaso hay podólogos que entienden los procesos vinculados a la rehabilitación, pues entonces vamos a decir que son podólogos bien competentes. Pero también en situaciones de dispersas de algunos países, pues resulta, por ejemplo, que acá en México hay podólogos que toman certificaciones en rehabilitación, fisioterapia,
manejo importante del key tape postquirúrgico, y luego de repente por ahí toman certificaciones o talleres en onicoscopía y dermatoscopía, evaluación de lesiones de la piel. Algunos se van por situaciones del deporte y tratamiento de lesiones del deporte. Y luego en otros países dicen, a ver, ¿son podólogos o todólogos? Bueno, es que cada país tiene tanto sus necesidades como el marco legal de cada podólogo. Entonces, podemos decir que sí, hay podólogos que se van a involucrar inmediatamente con la rehabilitación y algunos otros dicen, no, yo en equipo multidisciplinario y al menos estoy allí en situación constante con el profesional en rehabilitación física. ¿De acuerdo? Entonces hablan de ejercicio de amplitud y movimientos. Viene el plan hasta 5 veces por día, dice. Por ejemplo, escribir el alfabeto con el pie, ¿verdad? Imagínate, el lapicito ahí, órale, a escribir el alfabeto, ¿eh? Mover la rodilla con presión en piso, enrollar una toalla en los pies y dedos, ejercicios simples. Estos ejercicios incluso hasta son recomendados en el manejo de la fasciosis crónica. Ejercicios de estiramiento, igual, la toallita, enrollar con los pies, estiramiento de la pantorrilla. Nos habla de sostenerse en posición de 15 a 30 segundos, repetirla de 2 a 4 veces. Y en la situación del estiramiento de pantorrilla, 2 a 4 veces, repita el ejercicio con la rodilla de atrás doblada un poco, manteniendo el talón de atrás en el suelo, forzando, aquí está la ilustración, ahí la vemos, empujando el muro, ¿verdad? Entonces, son eventos de que cuando el podólogo por lo menos entiende algunas bases mínimas de la rehabilitación física, esto se lo puede decir a su paciente, realízalo en casa. Ya contamos con el Google y con el bendito YouTube y ya todo el mundo va al hágalo usted mismo, ¿verdad? Entonces ahí te vas al YouTube y diga, vaya y vea estos ejercicios en casa, ¿no? Entonces, los ejercicios de fortalecimiento también importantes, estamos hablando, comenzarlos cuando pueda ponerse de pie sin aumento del dolor y la hinchazón. Entonces, antaño se hablaba de los procesos de rehabilitación posquirúrgicos, no, 30, 60 días, y hoy día se dice, no, ya, 60 días ya se te pasó, hay que adelantar, ¿verdad? Entonces, aquí se dice, en cuanto el dolor y la hinchazón ceda, entonces viene el proceso. Habla de 8 a 12 repeticiones en esos ejercicios, 1 o 2 veces al día, 2 a 4 semanas. Y nos da el recuadro de la recomendación, comenzar por sentarse con un pie, apoyándolo en el piso, empujándolo hacia afuera contra un objeto inmóvil, como en la pared o mueble, ¿verdad? En sentido contrario. Entonces, hay varios ejercicios de fortalecimiento, ¿verdad? Aquí queda un recuadro importante para ello. Y el equilibrio y el control, practicando al menos una vez por día, repitiéndolo unas 6 veces cada serie. Y aquí nos habla de los pasos 1, 2, 3 y 4, el tiempo importante, los segundos y en qué consiste cada uno de los ejercicios para lograr el equilibrio y el control, ¿verdad? Entonces, viendo aquí el algoritmo, si llegamos, por ejemplo, al 4, dice, párese con la pierna lesionada solamente, con uno de los brazos cruzados por delante en el pecho, cierre los ojos hasta lograr 60 segundos. Entonces, son ejercicios simples, el cuales pueden verificar aquí en el documento, ahí se los dejo, ya que el documento es bastante extenso y no puedo irme, y mucho menos leyendo todo, ¿verdad? Hay que hablar acerca de la esencia de cada uno. Entonces, el ejercicio de equilibrio y control, importante para enfatizar el fortalecimiento de todos los grupos musculares, utilizando ejercicios excéntricos, entrenamiento funcional y concéntricos, lo cual es importante en todos los procesos de rehabilitación. Tenemos a continuación un resumen, bueno, vamos a decir que es un resumen un poco exhaustivo y puntual de lo que es la rehabilitación en entrenamiento y regeneración, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos en el que domina el trabajo fisioterapéutico, tenemos el cuadro de fisioterapia, hablando en los días 0, 1, 2 y 3, por ejemplo, en los cuales
todos llevan drenaje, ¿verdad? Entonces es importantísimo. El fisioterapeuta sabe el valor que tiene de la activación del drenaje linfático, la activación del sistema linfático. Crioterapias, prácticamente todos, elevación, vendaje compresivo, descarga, y hacia el día 2 ya ayudas para la descarga, bastón y propiocepción, por ejemplo. Si hablamos de la fase 2 de reentrenamiento, cuarto a séptimo día, bueno, aquí ya va cambiando para que en el cuarto día, aunque continuemos con drenaje, crioterapia, elevación, vendaje funcional, ya estamos hablando de ejercicios de propiocepción tal y cual, ¿sí? Y potenciación. Si nos vamos a los siguientes días, ya estamos hablando igual, pero, perdón, ya la terapia de ultrasonido a partir del quinto día. Y nos habla de las tablas del tiempo de la terapéutica de cada uno. Fase 3, precompetitivo, acondicionamiento específico, en el cual ya las terapias van continuando hasta el hilo para quedar únicamente en protección, crioterapia y elevación. Hasta el 10º día todavía hay protección ahí, de vendaje, vamos a decir, pero ya para el día último o el penúltimo, potenciación y ultrasonido, lo cual nos va a ir ayudando en el proceso. Para la fase 4, competitivo, ahora sí, del 12º al día 13, ya tenemos elevación y potenciación como tal, el trabajo técnico de entrenamiento de grupo y la competición como tal. Entonces, cuando seguimos todos estos niveles recomendados en la rehabilitación de las lesiones, tanto de pie, tobillo y demás, dentro de la podología, bueno, pues vamos a ayudar a la reincorporación más rápida del deportista a través de estos eventos traumáticos. Hablando de las lesiones del pie posterior, son bastantes las lesiones directas, indirectas como tal, por la situación de los eventos de energía. Puede haber ruptura del tendón aquileo y eso es lo que más frecuente ocurre en la situación del deporte. Sí, la ruptura del dolor aquileo, el dolor localizado en la parte posterior, defecto palpable en el sitio. Vamos a ver, evidentemente, ahí falta de la correspondencia, la fuerza y la tumefacción, ¿verdad? Incluso hasta hay por ahí videos donde se observa el momento justo donde un deportista sufre la ruptura total del aquileo y es impresionante, ¿verdad? Ver cómo la energía prácticamente se percibe. Flexión plantar del tobillo ausente o débil y la prueba de Thompson, en la cual el movimiento forzado del pie produce dolor. Y luego, ruptura del tendón de Aquiles, tratamiento, depende, ¿verdad? Porque si hay una ruptura completa, pues es quirúrgico. Lesiones directas, reparación primaria, lesión indirecta, reparación operatoria en jóvenes sanos y enyesados en ancianos, ¿verdad? Lo cual va a ser un proceso un poco más largo. Ahora, después de la ruptura del aquileo, ¿qué es lo que sigue en la jerarquía de la ocurrencia? Fracturas del astrágalo. Sí, tenemos que hablar de las fracturas del astrágalo. Es bastante amplia, hay clasificaciones diversas en cuanto evalúa el evento, la forma de la fractura, la energía, el sitio anatómico, etcétera. Y eso nos va a ocupar las fracturas del astrágalo específicamente y fracturas en otro documento. Sin embargo, haciendo la mención rápida de las fracturas del astrágalo, vemos que hay importante dolor distal del tobillo, deformidad y evidente la radiografía, lo que se va a notar ahí es precisamente la falta de correspondencia, dependiendo del tipo, unas tan evidentes, otro no, pero por lo regular tenemos la radiografía anteroposterior y lateral oblicua, ¿sí? No desplazadas, hay que enyesar, desplazadas, reducción abierta y fijación interna, el signo de Hawking, donde evidentemente se ve equimosis en la zona. Lesión subastragalina, medial, lateral y plantar.
Sí, desde luego va a haber dolor localizado, deformidad, el pie acortado en su posición equina. La radiografía debe de ser anteroposterior, lateral y oblicua. El tratamiento importante aquí ante estas lesiones subastragalinas, reducción cerrada con éxito como tal, ensayo enyesado y reducción abierta. Ya hay algunos avances por ahí con osteosíntesis, con unos dispositivos nuevos, los cuales están dando buenos resultados, ¿verdad? El calcáneo, tanto en evento intraarticular, en la articulación calcánea, calcáneo astragalina o articular, es decir, hacia los espacios de tejido blando y donde pasan los ligamentos musculares. Bien, clasificación de Hawkins en las fracturas, fractura vertical no desplazada, tipo 1, 2, fractura con luxación de articulación subastragalina, 3, fractura con luxación y articulación subastragalina, pero que ya involucra tibio peroneo astragalina, y la 4, luxación astrágalo-escafoidea, ya se va hacia el escafoides, añadido por Canale y Kelly, ¿verdad? Aquí las tenemos, miren. Puede ser por un evento de impactación, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo que ocurra por un choque directo a una carga importante sobre el evento, ¿verdad? Entonces, imagínate en un corredor de fondo en el que se introduce el medio pie en una falla del terreno, por ejemplo, se daría la tipo 4. Pero si hablamos en la fractura que alguien se tropieza en el campo de juego, en el futbolista ocurren más las fracturas de dedo, falange y del hallux que más bien de tipo 1. El de tipo 1 se tendría que dar por un evento donde literalmente hubiera una torsión importante subastragalina, ¿eh? Entonces, la clasificación de Hawkins del segmento aislado únicamente parte del astrágalo, vean, lo que involucra parte del cuello, el cóndilo o el cuerpo completo. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Clasificación de Hawking modificada. Y los desplazamientos que ocurren en cada uno de los eventos. Esta imagen más bien va involucrada al hecho de lo que pudiera ocurrir en los eventos quirúrgicos, ¿verdad? Y entonces, cada uno de estos va a depender, según la clasificación de Hawkins, un abordaje quirúrgico diferente. Sin embargo, es compatible con la tipología que observamos en las radiografías, ¿verdad? Y aquí tenemos un bosquejo tal de las separaciones y los desplazamientos de las diferentes fracturas. Por ejemplo, la fractura del canal primario, lateral y superior del cuerpo del calcáneo, al igual que en el astrágalo, vean, lateral, coronal, superior, coronal, lateral, puede ser extraarticular, fuera de la correspondencia del astrágalo, intraarticular dentro de la correspondencia del astrágalo, y de tongue, donde hay un desplazamiento importante de las caras inferiores. Ya hablando del compromiso, por ejemplo, de las cuñas, tenemos tipo 1, tipo A, tipo B1, la separación del segmento, y de plano la separación del segmento 1 junto con las cuñas o junto con precisamente el resto de los dedos, dependiendo tipo B1 y tipo B2. Tipo C, la desplazamiento de las falanges lateral y la medial en una actitud hacia la línea media, ¿verdad? Divergentes como tal, parcial y completa. Entonces podemos hablar aquí no nada más de fractura, sino dislocación, lo cual nos hace entender también que pueden ocurrir, por ejemplo, en el futbolista que se tropieza ahí en el pasto. La quinta metatarsiana, zona de Lawrence, aquí tenemos zona 1, 2 y 3, según la zona de Lawrence, que está aquí en lo que es común, vamos a decir, en el quinto metatarsiano,
¿verdad? Por abulsión de la tuberosidad en el 1. Entonces ocurre aquí desprendimiento de la tuberosidad o de plano en la unión metafisiaria, diafisiaria o estrés de la diáfisis. Vamos a decir que la zona de Lawrence, en la zona 3 de estrés de la diáfisis, se puede observar frecuentemente en la mujer de zapatilla súper alta, en la cual sufre un golpe lateral. Ya tuve pacientitas que se hicieron esta fractura de la zona 3, nada más por la zapatilla hiperalta, ¿verdad? Y tenemos la clasificación de criterio de MES del Manglet Extremity Severity Score, ¿verdad? La clasificación de la severidad, el score de clasificación de las lesiones en las extremidades. Entonces vean cómo puede impactar de forma diferente. Aquí, en las radiografías que observamos aquí, muestra la fractura con minuta del calcáneo y del pilón tibial, ¿verdad? Vean cómo con minuta, esto más bien obedece a una situación de lesión por compresión, ¿verdad? O al menos de alta energía, ¿verdad? Un golpe directo. Si es que acaso este paciente no sufrió ahí directamente un golpe, vamos, con un bate o directamente el golpe de un automóvil de alta energía, y lo cual da los criterios importantes a nivel quirúrgico. Las lesiones del medio pie, podemos hablar de lesiones del navicular, ¿sí? En astilla dorsal, tuberosidad y cuerpo navicular completo. De los cuneiformes y del cuboides, ¿sí? Dependiendo entonces de la situación mecánica del evento. El cuboides medial, lateral o plantar. Entonces debe de existir la historia de trauma, dolor localizado, el tratamiento de la fractura de los naviculares dorsales, desplazamiento mínimo, es inmovilización, férula de escayola. En las fracturas de cuboides y cuneiformes, igualmente, inmovilización y enyesado. Por lo regular hay muy buenos resultados, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya hablamos de la luxación de la de Lisfrac, hay incongruencia total, parcial o divergencia. Ahí está la articulación del Lisfrac. Y lo que nos lleva a la clasificación de las fracturas de los metatarsianos, los cuales pueden ser por esfuerzos traumáticos, la llamada fractura de Jones, que es la que vimos ahí, arrancamiento traumático de la base del quinto metatarsiano. También hay lesiones de los dedos y de las falanges intraarticulares, extraarticulares y de los extremos. Al menos yo llegué a ver lesiones importantes de las luxaciones falángicas que terminaron con capsulitis en maratonistas y en una persona normal que no realizaba deporte, pero sencillamente se golpeó andando ahí con un mueble, ¿verdad? Entonces, imagínate la situación del deporte y llega a ser frecuente, ¿verdad? En zona dorsal o volar, luxación de la falange metatarsiana en el espacio interfalángico como tal. Igual, mismo cuadro, dolor, edema, dolor localizado, equimosis, acortamiento. Las radiografías sugeridas son anteroposterior, lateral y oblicua, precisamente para obligar la vista en grados de la posición de las falanges. Los tratamientos van a depender del tipo de la lesión y si es que ocurre reducción y estabilización como tal, lo que llega a ser frecuente en dedos cuando hay una luxación completa, ¿verdad? Las fracturas del tarso y metatarso de los dedos también son altamente prevalentes en el deporte. Van a ocurrir fracturas de tuberosidad, avulsiones corticales, fracturas por estrés y fracturas del cuerpo escafoideo. Todas estas fracturas van, como vimos en la clasificación anterior, igual, tipo 1, 2 y 3, donde existe división del segmento sin desplazamiento, división medial o división completa después de la lesión. Lo mismo puede ocurrir con los escafoides tarsianos, aunque menos frecuente, ocurrir deformidad, tumefacción, equimosis de la bóveda plantar. Las fracturas escafoideas son mucho menos frecuentes, pero están relacionadas con inestabilidad, lo que va a producir luxación.
o de plano con un poco o golpe directo, y lo cual también se relaciona a lo siguiente: lesiones y luxaciones del cuboides, que puede llegar a ocurrir por la fractura luxación del infra. Casi siempre los cuboides son compromiso por la lesión de la dislocación del isfrac como tal. Cuando ocurre, llega a ocurrir, es precisamente el levantamiento de pesas cuando tenemos el síndrome de incompetencia del cuboides con dolor. Las fracturas por luxación del cuboides tienen la misma clínica: dolor plantar, puede haber tumefacción, deformidad lateral y sobre todo sonido, crépitos, inestabilidad en carga, lo cual nos hace entender que es suficiente motivo para ordenar radiografía. Mucho menos evidente las situaciones de las luxaciones de la cuña, pero las fracturas y luxaciones de la cuña normalmente se observan junto con las lesiones tarso-metatarsianas. No se van a dar solitas, sino que es un evento en cadena, ¿verdad? Dolor localizado sobre la región cuneiforme, tarsometatarsiana, del dorso del pie. Debemos hacer además proyecciones radiológicas habituales, las de apoyo uniplantar y descarga en estabilidad, porque este tipo de luxaciones a veces se reduce y vuelve allí, y si el técnico no sugiere una buena técnica radiográfica, se puede perder la lesión. Igual en las fracturas metatarsianas viene el mismo criterio, ¿eh? Los tratamientos, inmovilización de 4 a 6 semanas, carga precoz según se tolere. Cuando es mucho mayor, los tratamientos quirúrgicos están indicados cuando la fractura está netamente desplazada, más de 2 milímetros. Si hay un proceso de desplazamiento de más de 2 milímetros, entonces ya la situación ya no es meramente ortopédica conservadora, sino que va a involucrar, cuando la angulación es mayor de 10 grados, la intervención quirúrgica. Las luxaciones y las lesiones, fracturas y luxaciones de los dedos tienen más o menos el mismo criterio. La reducción cerrada suele ser fácil mediante tracción del eje. Entonces, mientras que no ocurra compromiso, síndrome compartimental, porque el paciente acudió 3 o 4 días después, lo que se entiende por una lesión importante inmediata en la atención de urgencia: tracción del dedo y la reducción articular, administración de frío, inmovilización y desinflamatorios. Ante estos eventos están contraindicados los vendajes y las ferulaciones, porque en el proceso posterior de gran inflamación puede ocurrir el síndrome compartimental, y entonces sí, le agregamos a la lesión una isquemia, ¿verdad? Finalmente, las contracturas podales por el esfuerzo son importantes. Patologías por esfuerzo, sobrecarga muscular. Ya habíamos dicho acerca de las tendinitis, las hiproglucemias. Es muy frecuente observar, yo he observado niños escolares que quieren que sean superdotados. Pobre niño, después de la escuela lo llevan al deporte y luego al taekwondo, y ahí se anda el niño desvaneciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Hipoglucemias. Entonces, la vigilancia estrecha del entrenador y de otros debe de enfocarse en el entendimiento de la resistencia y la fisiología infantil. En este sentido, se van a evitar la agregación de cargas innecesarias. Podemos observar muchos videos en internet ahí donde literalmente está la señora esforzándose y viene la entrenadora y la fuerza, y yo digo, bueno, creo que no han entendido lo que es una rhabdomiólisis. Y cuando vemos la prevalencia de rhabdomiólisis por lesiones en el gimnasio de los Estados Unidos, y cuando entendemos que hay un 16% de las lesiones de rhabdomiólisis por exceso en el gimnasio y en el deporte, y entonces entenderíamos que no se trata de llevar el cuerpo al extremo y mientras que más duela mejor, ¿verdad? Entonces yo no sé si todos los entrenadores en el gimnasio que te obligan a levantar las pesas tienen certificación en el entendimiento de estos fenómenos fisiopatológicos, ¿verdad? Patologías mecánicas, contusiones, esguinces, fracturas, heridas, afecciones podales completas, como acabamos de ver. Patologías debido a las inclemencias del tiempo, menos frecuente, pero ocurren: hipotermia, congelamiento, causa del frío
insolaciones, ¿ya? Calambres, dolor, ya prácticamente claudicación parcial ahí. Vámonos en el Mundial de Fútbol y a tiempo extra ya todos están acalambrando, sobrecarga, contractura, etcétera. Sí, ocurren bajas en la situación electrolítica. ¿Cómo es posible que aquel futbolista que cayó muerto en medio del campo, ¿verdad? Por inhibición, cayó muerto en medio del campo de fútbol y en el proceso de la investigación forense, que se entendió, bueno, como es un futbolista y es un espectáculo y es un gran negocio y son millones de dólares en juego y demás, pues él tuvo diarrea días anterior y la exigencia, diarrea, no tuvo una buena rehidratación, va al campo y cae muerto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando pues de las situaciones podales, pero si tuviéramos que irnos a situaciones sistémicas médicas, veríamos otro panorama. Pero aquí las patologías producidas, por ejemplo, por animales o plantas, picaduras, mordeduras e intoxicaciones, pues no son comunes en la situación del deporte. Sin embargo, cuando hablamos del deporte, por ejemplo, del ciclismo de montaña, pues ese es otro asunto, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención un video en internet donde un ciclista decía, mira, cárgate una botellita llena de agua, no le pongas nada, pura agüita y tu botellín. Se acerca el perro y avienta el chorro en la nariz, así en la cara, y el perro se retira. Se acerca y en la cara. Y dije, sí, interesante, suena lógico, ¿verdad? Yo recibí entrenamiento en situaciones de esa naturaleza, pero tenemos otra metodología para actuar allí. Y entonces me sorprendió la gran cantidad de comentarios que decían, pobre perrito, ay Dios mío, qué gente, alma negra, ay qué malos, maltrato animal, y digo, o sea, ¿qué parte no entienden? Que pues debes de proteger, imagínate darle tu pie a un perro para que lo mastique, y al ratito una lesión importante, te jala del pie, te tumba, te golpeas en la cabeza, una fractura, y yo digo, señores, tienen que poner sus prioridades y decir, primero es el ser humano y luego el perro, pero imagínate el perro que sufre hambre, ataques de otros animales, hipotermia, enfermedades, infecciones, parasitosis. ¿Qué le vas a hacer con un chorrito de agua en el hocico? Nada, nomás lo alejas, ¿verdad? Entonces, pues vamos, en la situación del deporte es todavía situaciones mucho más complejas. Entonces, las patologías por el esfuerzo, vamos, para evitar lesionarnos, es muy recomendable usar rodilleras, tobilleras, muñequeras, pero pues en el campo de fútbol como que no es altamente recomendable, ¿verdad? En otros sí, sobre todo si sufrimos patologías de la mano, risartrosis, tendinitis de Kervian, etcétera, y en las situaciones en eventos de laxitud, de inestabilidad del tobillo, inestabilidad subastragalina, entonces todas estas situaciones cobran significado cuando pudieron haberse prevenido. Entonces, en resumen, lesiones mecánicas, contusiones, agregar sobrecarga, lesiones de tejido blando, articular, en todas las zonas de pie, antepié, metatarso, retropié, las fascitis y otras afecciones agregadas mucho menos frecuente, como la onicocriptosis y las distrofias unguiales, son parte de las lesiones podales dentro del deporte. Entonces, ahí está. Si tienen a bien adquirir el documento completo, ahí está, la clase grabada, están invitados. Muchas gracias, vámonos. Dudas, con orden, sus dudas en el chat, o si quieren abrir su micrófono, con orden, por favor, los escucho, vamos a dar unos minutos.
Hola, ¿qué tal? Dice Noemí, ¿para un esguince de primer grado se puede colocar kinesio? Sí, está indicado el kinesio. El kinesio, vamos a decir que estaría contraindicado cuando hay una lesión vinculada. Imagínate que hay un esguince, pero hay compromiso de la dermis, obvio no se pone. Si estamos hablando de el esguince de primer grado, además de hacer todo el proceso que ya vimos, finalmente se pone el kinesio, ¿verdad? Y se aplica el criterio únicamente de elevación, enfriamiento y inmovilización por 7 días aproximadamente. Entonces, la key tape ahí aplicada también es de valor porque es un vendaje funcional. Ya cuando hablamos del segundo grado, ya la key tape no tiene sentido, hay que poner férula e inmovilización y compresión, el cual ya vendaje funcional no estaría indicado. ¿Ok, Noemí? Bien. Eh, ¿Alguien más? Sí, de nada, Noemí. Es que eso también está vinculada a la activación de drenaje linfático. Por eso es, ¿verdad? Nada más. Bien, unos minutos más para escuchar o leer sus dudas. Bien, entonces, si no hay dudas, espero que haya sido útil esta ponencia. Están invitados a adquirir el documento tanto como la clase grabada con su representante CIAF Galenos y quedan invitados próxima semana. También hay parte de estos módulos, temas muy importantes, ¿de acuerdo? Gracias a todos, me despido, podólogo de Marco Antonio Hernández desde México. Hasta luego. Adiós, Eunice, Noemí, Deida, Oscar, Leica, Eunice, Graciela. Incentivar la actitud. Bueno, ahí está. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias, representantes galenos. Aquí estamos. Y nos vemos hasta la próxima. Muy agradecido. A ti, Leica, Deida, igual. Próxima semanita, acuérdense, va a haber temas muy importantes, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, representantes CIAF, CIP Galenos, gracias. Hasta la próxima.
Borra.